2, 1. Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre la resolución 1441 del 2016 con mis compañeros Valeria Bonilla, Juan David Rocha y quienes habla Jessica Vargas. ¿En qué consiste la resolución? Bueno, esta establece estándares y criterios para la habilitación de redes integrales prestadoras de servicio de salud, o sea, las EPS. La estructura del proceso de habilitación cuenta con 3 pasos. La primera es la fiabilidad. Lo que busca con la fiabilidad es que tenga una evaluación de manera objetiva, esto para garantizar que todos los procesos que se realicen dentro de las EPS pues tengan una normatividad objetiva. La segunda es la sencillez, tanto quien formula la evaluación como quien recibe la evaluación debe tener claro cómo se realiza esta evaluación, los formatos deben ser de fácil diligenciamiento y de fácil entendimiento para ambas partes. La tercera es la esencialidad. La esencialidad se refiere a los requisitos, a los mínimos requisitos con los que debe contar la entidad prestadora de servicios de salud. Esto para garantizar los servicios de calidad. Los estándares y criterios de habilitación para las redes integrales prestadoras del servicio de salud. Entonces, tienen como objetivo 1, la conformación y la organización de la red, 3, la operación de la red y 3, y seguimiento y evaluación de la red. Para esto, entonces, se empiezan a hacer unos procesos de habilitación en las redes integrales prestadoras de servicio. La EPS debe realizar una autoevaluación antes de presentar, antes de tener la intención de presentar la habilitación, pedir la habilitación, debe hacerse una autoevaluación y debe ser crítico frente a las cosas que necesita. Esto para que él mismo subsane todo primero todo lo que la ley le exige y además de eso, pues tener muy claro lo que la ley exige para que se pueda hacer la habilitación. Las entidades departamentales y prestadoras de servicio, entonces está la Superintendencia Nacional de Salud, y entonces hay varios pasos en los que verifican que esto se esté dando. Entonces la primera verifica un módulo de redes, que es el que dice, bueno, aquí vamos a tener tantos servicios, tantas entidades prestadoras de servicios de salud. La otra analiza las propuestas que propone estas redes. La otra hace un consejo territorial de seguridad en salud para saber si en ese territorio se pueden cumplir o no este tipo de normas y bajo qué concepto se puede cumplir o no. Y finalmente, pues entonces se hace la habilitación de la red. Hay estándares y criterios que las entidades deben contar de manera permanente para que la habilitación sea integral y sea continua. Entonces, lo primero es reducir brechas, esto en tanto en oferta y demanda en cuanto a los servicios de salud. Lo tercero es capacitar al personal. Ellos deben encargarse de que el personal cuente con los últimos conocimientos dentro de la red para que la red funcione de una manera adecuada. Y lo tercero es la normatividad. Eso debe ser constante para asegurar que cumpla con las normas. Siempre deben estar revisando la normatividad justamente para asegurarse de que las personas que están dentro de la operación de la red cuenten con los conocimientos necesarios. Ya para hablar sobre los estándares que realiza en sí esta resolución, podemos hablar primero del estándar de conformación de la red, el cual se encarga en sí de ver un criterio, un modo de verificación y un alcance y especificidad. En este caso tenemos el primero, que es la demanda de la población afiliada en el departamento o distrito. De esto se van a encargar las EPS, ya que van a hacer una verificación de las estimaciones, bien de las actividades de protección específica que necesita esos grupos de riesgo. Allí también va a haber una demanda efectiva de los servicios de salud y una demanda agregada para gestionar y que sea efectivo en sí la prestación del servicio. Con esto nos referimos a que en el alcance y la especificidad se debe tener un análisis de la disponibilidad,
suficiencia y completitud del análisis de las brechas que existen entre los territorios, las demandas efectiva real y las demandas agregada para el periodo anual. También tenemos otro criterio que son las demandas de la población afiliada en el departamento distrito. Esto más que todo también nos incumbe pues a nosotros en sí del área de la rehabilitación, debido a que de nosotros depende también el modo de verificación y el alcance, ya que nosotros vamos a ver si fue efectivo o no el servicio que estamos prestando. Nosotros debemos llevar diferentes tipos de estadísticas para saber a qué persona se ha atendido, cómo se ha atendido y los diferentes diagnósticos. Con esto queremos dar en sí una verificación de que se está logrando esa demanda de la población. Siguiente. Otro estándar es de la operación de la red. En este se ve como el dimensionamiento de la oferta de servicios en condiciones de disponibilidad, suficiencia y completitud para atender pues las necesidades en salud. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el sitio que nosotros lleguemos a prestar nuestro servicio de rehabilitación o bien promoción de la salud, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser lo suficientemente capacitados y las personas suficientes para atender en sí en ese territorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De nosotros depende demostrarle bien a las EPS cuando realicen estas valoraciones o estos alcances, que por ejemplo no somos capaces de cubrir a todos los pacientes que están llegando a diferentes zonas. Con esto le vamos a hacer la identificación de las capacidades instaladas en los sitios prestadores de salud. Con esto también vamos a hacer en sí un análisis suficiente de la oferta habilitada disponible que nosotros como fisioterapeutas podemos alcanzar pues en sí en nuestro servicio. Siguiente. También otro son los procesos y procedimientos soportados en la información pues y para la gestión. En la red de urgencias, verificar la existencia de procedimientos y mecanismos. Esto más que todo también es para el área pues hospitalaria y de urgencias, en la cual es, digamos que nosotros en sitios de salud apartados podemos hacer parte de esta y tenemos que tener en cuenta que todas las rutas integrales de atención en salud sean las correctas, que estén las guías, normas técnicas y protocolos. Esto con el fin de generar como ese acceso y la gestión a datos clínicos y administrativos para permitir pues en sí la cobertura de los servicios de salud. Y por último, la anterior. Y por último, también como los administrativos que estén encargados de cada parte o región de la salud, deben encargarse de hacer procedimientos y procesos en los cuales se basen los documentos establecidos pues para la articulación del sistema de referencia y contrarreferencia. Bien, para hablar del estándar de seguimiento de evaluación de la red, entonces tenemos de la misma forma como lo viene explicando mi compañera, un criterio de verificar, un modo de verificar y un alcance y una especificidad. En el criterio de verificar vamos a ver que tenemos que medir los riesgos que puedan presentarse y de igual forma como tener esa evaluación constante y retroalimentación de lo que se está haciendo. Para el modo de verificar vamos a tener que es importantísimo tener una evaluación del talento humano y de todas estas personas que están involucradas en materia de salud. ¿Quién va a estar ahí regulando todo esto? Los diferentes ministerios que están a bordo de la salud, la política país, que hace referencia a la política integral de atención en la salud, y pues los RIPS, las redes de integrales prestadoras de servicios en salud. El alcance pues va a ser cada una de estas EPS que están en el país dando los servicios y pues que vamos a tener que al final de todo esto la idea es que se puedan medir y alcanzar los objetivos que se plantean desde un inicio. Siguiente. En los estándares de criterios de permanencia de la habilitación de los RIPS, así como pues todas las entidades para mantenerse en el tiempo necesitan tener unos controles de verificación. En este caso, lo que vemos es que la Superintendencia Nacional de la Salud pues esta entidad competente para verificarlo y regularlo.
Y acá, ¿qué es lo que nos dice? Para el criterio de verificar, si tenemos unas poblaciones que necesitan y tienen unas cualidades puntuales, pues necesitamos ver que las entidades tengan lo básico para poder prestar estos servicios. Para el modo de verificar, la idea es que esto se esté renovando y actualizando para poder darle esos servicios a esas personas que necesitan en esas zonas específicas. Y en el alcance, pues de igual forma, tener esa integralidad con el equipo, analizar, actualizar y reorganizar la gestión en la red prestadora de salud. Siguiente. La valoración y dimensionamiento de la oferta de servicios para atender la población a cargo. Entonces, de igual forma, vamos a tener los tres momentos. Tenemos esa verificación, esa evaluación constante, pero acá también vamos a tener que va a ser una suficiencia anual, es decir, vamos a tener estos indicadores anuales para determinar si estamos teniendo un buen alcance y disminuyendo la brecha, la cual venía diciendo mi compañera, esa brecha que hay en las diferentes poblaciones para ser más equitativos y tener una salud para todos, teniendo en cuenta el componente primario, los componentes complementarios como lo son la urgencia, la oncología, los cuidados paliativos, de nuevo disminuir esas brechas, la parte de las áreas técnicas y operativas, el sustento de documento, porque todo debe estar en los documentos para sustentar lo que se está haciendo. Que esto tiene un filo de doble espada porque puede ser muy bueno, porque todo está reglamentado muy bien y organizado, pero también hace que sea muy burocrático para el país, lo cual hace que ralentice mucho todos los procesos. Y pues lo que hace es permitirle darle ese ordenamiento y procesamiento a toda la red. Siguiente. Para los requisitos para dar el alcance al criterio, entonces tenemos acciones de mejoramiento, puesto que todo este proceso de reevaluación constante permite pues tener esos procesos que quedan en las actas para mejorar. El modo de verificar, como lo decía también Valeria, pues las guías, las normas, los protocolos que permiten pues darle más alcance a estas redes de servicios en salud. Y al alcance de la especificidad, pues las respuestas de derecho de afiliados a pacientes y la actualización periódica de sus datos para saber qué tipo de población se están teniendo y poderles impartir los servicios en salud y darle una buena administración a las EPS. Siguiente. ¿Para qué? Para que finalmente tengamos un procedimiento para renovación de esas habilitaciones de las RIPS. ¿Cómo se hace? Se deben cumplir todos los estándares de calidad, de alta calidad, que esto lo hace a través del gobierno y así es que se puede dar el proceso de renovación. Si no se da todo este proceso del cual venimos hablando los tres, pues no se daría la renovación de las redes integrales prestadoras de servicios en salud. Siguiente. Ya para terminar, hablar de la propuesta que presentamos de la aplicación en los servicios en rehabilitación. Pues nosotros lo determinamos de esta forma, es que tenemos acá este razonamiento fisioterapéutico, pero adicional a eso le añadimos los diferentes criterios que nos vienen presentando esta ley. Entonces venimos que desde el examen y la evaluación nos vamos a parar acá y dónde está la persona. La persona es la raíz de todo el razonamiento fisioterapéutico y de todos los servicios de rehabilitación. Pero no solamente la rehabilitación, fijémonos que está la promoción, la prevención y la rehabilitación meramente. Pero la base de todo esto viene a ser los entes reguladores, que palabras más, palabras menos, pueden ser los gobiernos, pero también pueden ser personas puntuales, las cuales puedan guiar a las entidades en rehabilitación para hacer unos procesos adecuados. Y esto basándonos en las características de las poblaciones y las necesidades que tenga cada uno. No es lo mismo que estemos en el Chocó a que estemos acá en Bogotá para hablar de rehabilitación. Luego nos pasaríamos al diagnóstico y el pronóstico basados en la ciencia, teniendo en cuenta que lo mejor que necesita la población, no solamente que los atendamos, sino tener algo basado en algo que nos pueda servir. Luego pasar a algo medible, que es donde venimos a hablar de esos criterios que nos venía diciendo la ley, criterios de verificación, ¿cómo lo hacemos? Por medio de los objetivos medibles y alcanzables. Luego pasamos a la interacción o intervención fisioterapéutica, por medio de un individuo o un colectivo que hace el fisioterapeuta, que tiene que ser por medio de un modo de verificación también. Este proceso tiene que ser también en todo el tiempo, en todo el proceso, se debe estar verificando que todo se esté haciendo adecuadamente para hacer
efectivos. Y luego al final tener una reevaluación, lo cual va a permitir, teniendo en cuenta esta efectividad, que estemos impartiendo la salud desde la rehabilitación de una forma integral a toda la población. ¿Para qué? Para que finalmente al lado derecho alcancemos esa especificidad y logremos impactar a muchas más personas en el país. De esta forma podemos ver cómo podemos impartir este servicio de rehabilitación. Exacto, y añadiendo un poco a lo que dice Juan David también, tenemos que tener en cuenta que así como nosotros revaloramos en la valoración pues fisioterapéutica, también vemos que esta ley reevalúa o revalora siempre pues las entidades prestadoras de servicio, porque esa es la idea, llegar a ese alcance y especificidad para así tener pues una mejor prestación de servicio en todas las fases en sí, tanto las personas que tienen en sí acceso subsidiado o las personas que, por ejemplo, son contributivos. Entonces, así todos llegan a tener una cobertura. Gracias.